Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas en puntajenacional.co. El día de hoy vamos a continuar con la presentación que teníamos y con la serie de ejercicios. El tópico que estamos trabajando en este momento es el tópico de álgebra y cálculo. Estamos haciendo cálculos numéricos, cálculos variacionales, manejando ecuaciones lineales, mirando cómo hay variaciones y relaciones en ecuaciones de diferente naturaleza. Ya muy pronto vamos a comenzar con la serie de geometría para mirar diferentes aspectos relacionados con la geometría euclidiana. Bueno, eh, vamos a ir mirando 2 minuticos mientras se conectan más internautas. Veníamos trabajando lo que les estaba diciendo entonces, ecuaciones, muchas ecuaciones, porcentajes, manejando cambio de porcentajes a fracciones, como en este ejemplo, en esta pregunta, una tabla con más información. Acá veíamos también gráficas, interpretación de gráficas, análisis de datos, ¿cierto? Estamos acá haciendo también análisis matemático, trabajando con ecuaciones de porcentajes. Estamos manejando los procesos de formulación, ejecución, argumentación de preguntas. Acá toda esta parte ya la respondimos. Esta tenía que ver un poquito con geometría, pero nos dedicamos más a la parte analítica, a la parte gráfica. Aquí vemos fórmulas, estábamos trabajando con fórmulas, con ecuaciones. Acá teníamos que desarrollar ecuaciones, mirar acá la ecuación de consumo de agua para interpretar una factura, más ecuaciones. Esta ecuación era para saber la longitud de un feto, ya la trabajamos, esta también, y llegamos acá al día de hoy. Bueno, entonces llegamos a las preguntas 19 y 20 de toda esta serie de álgebra y cálculo. Estamos mirando que se conecten más internautas. Estamos bien, listo, ya completamos el quórum. Entonces vamos a comenzar con la pregunta, con esta gráfica que tiene una gráfica, es una gráfica de valor absoluto. Entonces tenemos la ecuación y igual valor absoluto. Recuerden que estas dos barras, esta y esta, es valor absoluto. 4x menos 2 más 1. Listo. Bueno. Entonces, este numerito que está aquí afuera, lo primero que tenemos que saber es que este numerito que está aquí afuera es un corrimiento de la gráfica hacia arriba. Más 1 lo estamos desplazando hacia arriba, ¿cierto? Y cuando aquí despejamos x, ¿cierto? 4x menos 2 igual 0, x igual a 1 medio. Este 1 medio quiere decir que estamos desplazando la gráfica hacia en x, ¿cierto? Hacia la derecha 1 medio, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos dos desplazamientos. Tenemos un desplazamiento de una unidad en y media unidad en x. Entonces vamos a ver qué nos plantean las preguntas 19 y 20 con esta gráfica. ¿A qué más podemos decir de esta gráfica? Nos están dando tres parejas de datos, ¿cierto? La de menos 2, 11, 3, 11, inclusive más. 5 parejas de datos. Menos 1, 7, 2, 7 y 1, 1 medio. Perdón, 1 medio, 1. 1 medio, 1. Acá, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a ver qué información requieren con esta gráfica. El proceso va a ser interpretación y representación. El tema es cálculo, es álgebra. Y la pregunta dice, la función equivalente a y valor igual a valor absoluto de 4x menos 2 más 1 es. Entonces nos dan una primera opción en donde tenemos una parte dependiendo de si x es mayor o menor a 1 medio, ¿cierto? La opción B también la parten en dos. La opción C la parten en dos.
y la opción D la parten en 2, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver este puntico? Bueno, lo que sabemos es que aquí a partir de un medio, ¿cierto? De un medio, vamos a hacer análisis gráfico. Entonces, a partir aquí de un medio, la gráfica es una gráfica dependiente positiva, o sea, M es mayor que 0. Y a partir de un medio hacia la izquierda, M es negativo, M es menor que 0, ¿cierto? La pendiente. Recordemos que la ecuación de una recta es Y igual a mx más b, ¿cierto? Entonces, a partir de un medio vamos a tener pendiente positiva y antes de un medio hacia la izquierda vamos a tener pendiente negativa. Entonces miremos primero que todo esas cuatro opciones a ver cuál se ajusta a esa primera condición. Entonces tenemos aquí para x mayor o igual a un medio, ¿cierto? O sea, tenemos acá nuestro plano, hacia la derecha aquí tenemos un medio. Nos está diciendo que cuando tenemos valores de x mayor o igual que un medio, vamos a tender a tener esta ecuación. Recordemos que el numerito que acompaña aquí a x es la pendiente, es m, ¿cierto? Como lo podemos observar acá, menos 4 pues es menor que 0. Y habíamos dicho que la condición es que a partir de aquí a la derecha tengamos m positivo, ¿cierto? Entonces, esta primera ecuación no cumple esa condición, porque estamos diciendo que aquí es a la derecha, o sea, hacia allá. Y nos está diciendo que es pendiente negativa, o sea, es una pendiente así negativa, o sea que esta ecuación no cumple. Como esta ecuación no cumple la condición, pues ya podemos descartar la opción A. Listo, no es posible. Miremos la opción B. Dice, para valores menores a un medio, ¿cierto? O sea, de nuevo, tenemos nuestro plano. X acá vale un medio. Y nos estamos moviendo hacia la izquierda. Todos los valores menores que un medio, o sea, todos los valores que estén acá, hacia este lado. La ecuación que me está dando es 4x más 3. 4x más 3. La pendiente acá es mayor que 0, es una pendiente positiva. Pero como ya vimos en la gráfica, esta pendiente acá tiene que ser negativa, ¿cierto? Pendiente negativa, pendiente positiva. Entonces esta tampoco cumple la condición. Tampoco. No nos sirve, se descarta. Entonces esta por la pendiente. Recuerden que están en una prueba, entonces tienen que buscar un argumento que les facilite el análisis, porque hay muchas otras formas de solucionar este problema, pero pueden ser caminos más largos, más complejos, y en una prueba pues ustedes tienen tiempo limitado. Entonces, como están con el reloj encima, tienen que estar pendientes y conocer este tipo de detalles para poder agilizar el proceso. Entonces aquí les estoy dando el tip del proceso más simple que podrían escoger, que es a partir de ese punto mirar la pendiente positiva o negativa a derecha o a izquierda. Entonces, como ya vimos estos dos, uno rápidamente hace el análisis y se descarta tanto esta opción como esta opción. Entonces nos quedan opciones C y D. Dice a la izquierda, ¿cierto? X menores o iguales que al menos un medio. De nuevo, tenemos nuestro plano, tenemos acá un medio. Y para valores menores o igual, o sea, hacia la izquierda, tenemos acá hacia la izquierda, tenemos pendiente negativa, m menor que 0, que sí cumple la condición que habíamos visto. Entonces es una posible respuesta. Verifiquemos la segunda parte de la función. A partir de este, porque tenemos una gráfica más o menos en este sentido, ¿cierto? A partir de ese punto en medio, que ya aquí ya está incluido, ¿cierto? Lo que hace que la función sea continua. Entonces, a partir de este punto en medio hacia la derecha, vamos a tener una pendiente positiva, ¿cierto? Entonces, y aquí vemos que tenemos 4. Y 4, pues es una pendiente positiva, m es mayor que 0. O sea que acá tenemos una posible, porque se cumple esta y se cumple esta, ¿cierto? Entonces tenemos la opción C, una opción posible. Vamos a ponerle P de posible. Y vamos a mirar la opción D.
La opción D dice x mayores que menos un medio. Para x mayores hacia este lado, ¿cierto? La pendiente es negativa acá. Entonces, pendiente negativa no nos cumple, no nos sirve, porque tiene que ser hacia la derecha de un medio, tiene que ser pendiente positiva, como ya lo habíamos dicho. Entonces esta no me cumple, por lo tanto ninguna de estas dos me va a servir, ¿cierto? Entonces descarta y tampoco me va a servir la opción D. Entonces la única opción que nos quedó posible o pendiente que cumplía la condición era la opción C. Por lo tanto tenemos opción C como opción correcta, opción válida. Y partimos pues de un análisis simple de conocer y igual mx más b y cómo se comporta la pendiente. Se podrían hacer análisis más complejos, como les decía, pero al momento de estar en la prueba, entonces no van a tener tiempo de comenzar a hacer un proceso, digamos, como este. Una posibilidad que la voy a nombrar nomás es hallar las parejitas que tienen acá en las gráficas, ¿cierto? Entonces decir, por ejemplo, menos 1,7, menos 2,11, 1,3, 1,3, 2,7, 2,7 y 3,11, 3,11 por decir algo, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Estos son parejitas o coordenadas. Estas coordenadas las podrían reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Y verificar que se cumpla, ¿sí? Entonces ese es otro posible procedimiento, pero es mucho más largo y no me va a ser muy útil en una prueba de esas. Bueno, entonces por ahora con ese punto podemos dejar así. Hasta ahí tenemos preguntas, compañero, ¿no? Estamos bien, estamos conectados, chévere. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se refiere precisamente a nuestra grafiquita, a esta. Dice, es una pregunta de interpretación. Dice, acerca de la función, es incorrecto afirmar que. Nos dan 4 opciones como siempre y una de las 4 opciones es falsa, ¿cierto? Entonces tenemos que descubrir cuál es. Opción A, la función tiene como dominio el conjunto de los números reales. Entonces, la primera dice que el dominio es igual a los números reales. Entonces, este dominio, recuerden que son todos los valores en el eje X. Listo. B, el rango de la función es 1, infinito. El rango son los valores en el eje vertical, ¿cierto? En el eje Y. Listo. Entonces, el rango de la función es 1, incluido, paréntesis angular, coma, infinito. C, el recorrido de la función es, paréntesis angular, 0, infinito. Y D, la función es decreciente, creciente. Decreciente, creciente, ¿cierto? Entonces una función decreciente es que va así y una función creciente es que va así, ¿cierto? Este baja y aquí sube. Entonces, a ver, nuestros internautas y por aquí hay una pista, les dejé una pista pequeñita para que entre todos resolvamos ese punto. A ver qué dicen nuestros compañeritos. Respecto a ese punto. La A, la B, la C o la D. Ya están respondiendo. Listo. Vamos por acá. A ver qué dicen. Chun, chun. A ver. ¿Quién se anima? Han dicho la A, la B y la C. La A, la B y la C. Las tres. La A, la B y la C. Recuerden, solo una es incorrecta, las otras tres son afirmaciones correctas. Bueno, entonces vamos a ver. Recuerden que tenemos nuestra función, ¿cierto? Más o menos es de este estilo. Dice, la función tiene como dominio. Recuerden que el dominio son los valores posibles en el eje X, ¿cierto? Entonces, en el eje X, si yo tomo un punto acá, me va a dar por acá arriba, ¿cierto? Si yo tomo un punto acá, me va a dar acá,
Si yo tomo un punto acá, me va a dar un punto acá, ¿cierto? Entonces no importa cualquier puntico que yo escoja, voy a cambiar acá de color. No importa el puntico que yo escoja aquí sobre esta recta, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre voy a tener un valor reflejado acá en este eje, ¿cierto? Sobre el punto. Entonces, por ejemplo, acá es acá, este punto se viene acá, este punto viene acá. O sea que esta función tiene el dominio, el conjunto de todos los reales, es una afirmación verdadera, porque todos los valores de x yo los puedo poner en la ecuación, y si quieren acá también lo pueden ver. Si puedo poner aquí el menos 20, el 15, el 8, el pi, raíz de 2, cualquier número que yo ponga ahí siempre va a tener una imagen en el rango, ¿cierto? Entonces, es cierto que los números reales son el dominio. Listo. Listo, entonces los que dijeron opción A no es la opción A. Ahora, vamos con los que dijeron opción B. Opción B dice el rango de la función es 1 entre paréntesis angular infinito. Recuerden que este paréntesis angular significa que el 1 lo incluye, ¿cierto? Si yo escribo 1 con paréntesis angular y 1 con paréntesis normal, así, este paréntesis cuadrado me dice yo incluyo el número 1. Este paréntesis normal me dice yo no incluyo el 1. Estoy muy cerquita del 1, pero no lo estoy incluyendo. Como podemos ver acá en la ecuación, este número 1 sí está incluido. Ah, bueno, pero verdad, tenemos que aclarar algo. El rango, ¿dónde vamos a encontrar el rango de la función? ¿Quién es el rango? Entonces, así como tenemos un dominio que se mueve en el eje horizontal, tenemos un rango que se mueve en el eje vertical, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la gráfica. Miren, yo si tengo por ejemplo el 2, voy a tener un número aquí arriba, ¿cierto? Y cualquier número que yo ponga aquí siempre va a estar arriba. Y si yo pongo números menores de este, todos van hacia arriba, ¿cierto? O sea que yo no voy a tener números acá. Yo no tengo ni este, ni ninguno de estos hacia abajo, no lo tengo. Pero el 1 sí lo estoy incluyendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues como encontré acá en la ecuación, acá con este menor igual, estoy incluyendo el 1, ¿cierto? Entonces, desde aquí, voy a trazar la línea. Desde aquí hacia arriba, todos los valores son parte del rango. Entonces el rango va a ser de aquí para arriba, toda esta recta. Toda esta recta aquí para arriba es mi rango. Y de aquí para abajo pues no es nada, no existe. Entonces voy a hacer el paréntesis cuadrado acá. Y como aquí va el 1, pues va a poner un 1. Entonces va desde el 1 hacia arriba. Y hacia arriba pues es hasta infinito. Entonces tengo que mi rango es 1, infinito. El infinito no lo alcanza uno nunca, entonces va con un paréntesis normal. Y el 1 sí lo incluye, entonces lo incluyo por acá, ¿cierto? Entonces este va a ser mi rango. Listo. Entonces tenemos acá que el rango de la función es 1,0. Una afirmación correcta, válida, verdadera. Opción C, el recorrido de la función es 0, infinito. Entonces ahí servía la pista que les había dejado acá bien pequeñita. El recorrido en una función es igual al rango, ¿cierto? O sea que esta palabra y esta palabra es lo mismo. Acá puedo escribir el rango. El rango de la función es 0, infinito. Eso es falso, ¿cierto? Porque ya vimos acá que es desde 1 hacia el infinito. Entonces el recorrido no es desde 0. Entonces esta afirmación es falsa. Esto es falso o incorrecto. Y tenemos entonces opción C, pendiente, es una posible. Y la opción D dice, la función es decreciente, creciente. Veamos, la función viene desde de menos infinito, ¿cierto? Cuando viene decreciendo, decrece hasta acá y aquí crece, ¿cierto? Se vuelve una función creciente. O sea que aquí es una función decreciente y aquí es una función creciente. Decreciente, creciente.
¿cierto? Entonces la afirmación dice, la función es decreciente y creciente, lo cual es verdadero, es correcto. Entonces tenemos tres afirmaciones válidas, A, B y D, y la única falsa es la opción C. Entonces a los que dijeron opción C, se pueden anotar ahí un punto, muy bien, tienen claro el concepto de rango. Entonces opción C, opción correcta. Listo. Muy bien a los que dijeron C. Entonces vamos con otro puntico. Otra información de la cual vamos a sacar dos preguntas. Este ejercicio es un poquito complejo, entonces debemos aprender a utilizar alguna que otra vez una tablita para sintetizar los datos, porque a veces los párrafos, cuando uno lee, comienza a confundirse y a leer y se le olvida lo que leyó. Entonces les aconsejo que cuando encuentren puntos de como el que vamos a ver, hagan una tablita de datos. El enunciado dice, dos tanques A y B, entonces tenemos un tanque A y un tanque B, ¿cierto? Dos tanques A y B. Con formas cilíndricas se llenan con cierto líquido, usando máquinas que los bombean desde contenedores más pequeños. Entonces estamos desde acá, estamos llenando 1, 2, 3, puede ser, estamos llenando con varias máquinas, ¿cierto? Entonces hasta ahí no dan más información. La pregunta es parte del proceso de formulación y ejecución, o sea, tenemos que formular la ecuación, si hay alguna ecuación, y desarrollarla. Para el llenado del tanque A se emplean tres máquinas que trabajan de la siguiente forma. Entonces, la máquina 1 bombea un quinto de la capacidad del tanque en 20 minutos, ¿cierto? O sea que un quinto de la capacidad del tanque, podríamos decir que bombea un quinto multiplicado por la capacidad del tanque dividido en 20 minutos, ¿cierto? Eso sería como el caudal, la cantidad de agua que está por minuto. Entonces, si dividimos esto acá, esto da 1 por 1, 1 y 5 por 20 da 100. Entonces da 1 sobre 100 por A litros por minuto. Entonces, ahí está la información. 1 sobre A, recuerden que es la capacidad del tanque, litros por minuto. La máquina 2 bombea 3/4 de la capacidad del tanque en 20 minutos. Entonces hacemos esta misma operación. Pongámoslo acá. 3/4 de la capacidad del tanque también en 20 minutos. ¿Cierto? En 20 minutos. Ponemos un 1 acá y hacemos esto, que es la ley de la oreja. Los que no recuerdan las fracciones. Tenemos 3 sobre 80 multiplicado por A litros por minuto. Listo. Y la máquina 3 bombea la capacidad restante en 20 minutos. ¿Cuál es la capacidad restante? Bueno, pues un quinto más 3/4. Un quinto más 3/4. Recuerden, multiplican en cruz, da 4 más 15 sobre 20 igual 1 sobre 19 sobre 20. Entre la máquina 1 y la máquina 2 están bombeando 19 veinteavos de la capacidad del tanque, ¿cierto? Entonces la tercera máquina dice que es la capacidad restante, o sea que es un veinteavo, o sea que es un veinteavo de la capacidad del tanque. ¿En cuánto tiempo? En 20 minutos. Entonces sobre 20 también. Sobre 20 minutos. Esto es una fracción. Y lo mismo hacemos acá, dividimos en 1, multiplicamos acá y nos da A sobre 1 por A sobre 400 litros por minuto. Listo. Ahí lo que hicimos fue encontrar entonces la forma en que las máquinas trabajan y cuánta cantidad de agua bombean por minuto, ¿cierto? Entonces tenemos la capacidad del tanque A dividido en 100 litros por minuto, 3/80 de la capacidad del tanque litros por minuto, y la capacidad del tanque dividido 400 litros por minuto. Listo. Como es tanta información, entonces, y vamos a encontrar más datos, eso lo vamos a tener que sintetizar en una tabla.
Entonces la pregunta dice, si las tres máquinas trabajan hasta llenar el tanque y la máquina 3 bombea 30 litros por minuto, la velocidad de bombeo de la máquina 1 es... Wow, entonces en ese momento uno se puede enredar un poquito porque encuentra mucha información y le están cruzando información, ¿cierto? Relativa. Entonces, la capacidad de la máquina 3 es 30 litros por minuto. Entonces, recordemos que habíamos encontrado que A sobre 400 litros por minuto era la máquina 3, ¿cierto? Entonces tenemos A sobre 400 litros por minuto es igual al bombeo de la máquina 3. Acá tenemos que esa capacidad es 30 litros por minuto. Es 30 litros por minuto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que despejar acá? A. Tenemos que saber A, ¿cierto? Para después, con esa información de A, ir a la información de la máquina 1 y despejar ese valor. Entonces, podemos aquí despejar el valor de A. A sería igual a este 400 pasa a multiplicar, queda 400 litros, ¿cierto? Son 400. Ah, perdón. A es en litros. Entonces, a litros. Vamos a borrar acá para que nos quede con las unidades y no nos vayamos a confundir, porque ese es uno de los problemas más comunes en los estudiantes. Inclusive a veces uno también de docente olvida o escribirlas o las revuelve, y eso es bastante delicado. Entonces, a litros sobre 400 minutos minutos igual a 30 litros sobre minuto, ¿cierto? Entonces queremos despejar A. Entonces A litros es igual a 30 litros por minuto multiplicado por 400 minutos. Aquí vemos que los minutos se cancelan y la respuesta va a quedar en litros. Perfecto, necesitamos una respuesta en litros. Y 30 por 400 les da 12.000 litros. Entonces A es 12.000 litros. Capacidad del tanque A, 12.000 litros. ¿Para qué nos sirve esa capacidad del tanque A? Del tanque A, acá. Para devolvernos y utilizarla acá, ¿cierto? Habíamos encontrado que era la capacidad del tanque A dividido en 100 litros por minuto. Entonces, al poner aquí el volumen del tanque A, vamos a encontrar la velocidad de tanqueo de la máquina 1. Entonces, 1 sobre 100. Entonces, perdón, ¿dónde estamos? Acá. Dice la velocidad de máquina 1 es... La máquina 1 es 1 sobre 100 por A, ¿cierto? Litros por minuto. Pero A es 12.000, entonces es 12.000 litros dividido 100. Y esto es igual a, cancelamos dos ceros acá y nos queda 120. 120 litros sobre minuto. Listo. Tenemos la opción B correcta. Opción B directamente. No tenemos que hacer ensayo-error si nos llegamos directo. Como se dan cuenta, es plantear una fórmula e irla desarrollando lentamente. ¿Hay preguntas? Sí, es de dónde salió el 400. 11.400. ¿De dónde salió el 400? Ah, ¿de dónde salió el 400? Ok. El 400 salió de esta primera diapositiva, de esta primera información, en donde nos dicen que tenemos un tanque A, ¿cierto? Que la máquina 1 bombea un quinto de la capacidad de ese tanque, del tanque completo, y lo hace en 20 minutos. Entonces lo que hicimos fue dividir un quinto de A, ¿cierto? Que es el volumen, dividido en estos 20 minutos, dividido en 20 minutos, dividido en 20 minutos. Recuerden que A es en litros, ¿cierto? En litros. Y aquí, como esto es un número entero y esto es una fracción, entonces ponen aquí el 1 y hacen así la división. Entonces 1 por 1 les da 1,
sobre 5 por 20 les da 100, ¿cierto? 100 por A, y esta va a ser entonces la capacidad de bombeo. Listo. Ahora, para este 400, ¿de dónde salió? Ese mismo procedimiento lo hicimos para la máquina 3, ¿cierto? Lo hicimos para la máquina 1, máquina 2 y máquina 3. En la máquina 3 tenemos que es A sobre 400, porque es un 20avo dividido en 20, ¿cierto? Entonces, utilizamos la información que nos dan de la máquina 3. Acá nos dan la información de la máquina 3, encontramos el valor de A y nos devolvemos a la ecuación de la máquina 1, que es esta, ¿cierto? Esta es la ecuación de la máquina 1. Entonces, utilizamos información de la máquina 3, despejamos el valor de A y nos devolvemos a la máquina 1, que es el procedimiento que hicimos. De la máquina 3 obtuvimos que A eran 12.000 litros. Y esos 12.000 litros los llevamos a la ecuación de la máquina 1 y al hacer la adición nos da 120 litros por minuto. ¿Listo? Entonces ahí, por eso les digo. Como es tanta información, ¿cierto? Y uno escribe un pedacito acá, otro pedacito acá. Entonces lo que hicimos, lo que les propongo entonces es trabajarlo de esta manera. Tabular o escribir la información en una tablita de datos, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue máquina 1, máquina 2, máquina 3. Acá escribimos en lenguaje matemático lo que nos están diciendo. La máquina 1 bombea a quintos, la máquina 2 bombea a 3/4 y la máquina 3 bombea el resto. ¿Y el resto cuánto era? A 20avos, ¿cierto? Encontramos que la capacidad del tanque eran 12.000 litros. Entonces los pusimos acá. Sumamos a máquina 1 lo que bombean las tres máquinas en 20 minutos para llenar el tanque, y concluimos que A vale 12.000 litros, ¿sí? Listo. Y aquí tenemos Q de caudal. Entonces caudal de la máquina 1 entonces es A sobre 100 litros por segundo, 3A sobre 80 litros por segundo y A sobre 400 litros por segundo, ¿sí? Entonces si quieren acá pueden poner las unidades. Recuerden que esto es litros, perdón, por minuto. Estamos trabajando por minuto. Litros por minuto, litros por minuto. Listo. Eso es. Como ustedes pueden ver en esta tabla, en la tabla tenemos QB, que es el caudal de B, y el tanque B, ¿cierto? Esos son unos cálculos que ya realizamos de la siguiente pregunta, que la vamos a ver a continuación. La pregunta 22, igual es formular la ecuación, es ejecutar. Entonces dice, perdón, para llenar el tanque B se usan tres máquinas. Máquina 1 que bombea 250 litros por minuto, ¿cierto? Entonces para el tanque B, entonces vamos a usar una máquina que bombea 250 litros por minuto. Para la máquina 2, que bombea 40% más que la máquina 1, entonces el 40%, 250 por el 40% es igual a 100, ¿cierto? Entonces dice, la máquina 2 bombea 40% más que la 1, entonces es 250 más 100 da 350, ¿cierto? Entonces la tenemos acá, 350 litros por minuto. Y la máquina 3 bombea 30% más que la máquina 2. Entonces calculamos el 30% de la máquina 2 de estos 350 y se lo sumamos a la máquina 3, ¿cierto? O sea que vamos a tener un total de 455 litros. Entonces calculamos entonces los caudales, ¿cierto? Nos dan este es el 40% más y este es el 30% más que este. Entonces tres máquinas, cada una bombea un poco más que la anterior. Y vamos a mirar entonces la pregunta en sí. Dice, si las máquinas trabajan en total 30 minutos para llenar el tanque B, se puede afirmar que
Listo. Entonces, recuerden que como les están dando que en 30 minutos, en media hora, 30 minutos, entonces lo que tienen que hacer es eh, con esa información multiplicar 250 litros por 30 minutos, ¿cierto? 250 litros por minuto por 30 minutos. 350 litros por minuto por 30 minutos. Y 455 litros minuto por 30 minutos, ¿cierto? Entonces nos va a dar, digamos, una capacidad total de cada máquina, ¿cierto? Entonces a la media hora la máquina 1 va a bombear 7500 litros. En esa media hora la máquina 2 va a bombear 10.500 litros. Y la máquina 3 van a ser 13.650 litros, ¿cierto? Entonces, si sumamos esas tres capacidades de las máquinas, vamos a tener un total de 7.500 más 10.500 más 13.650. Un total del tanque B de 31.650 litros. Listo. Entonces, es importante manejar aquí una tablita de datos para sintetizar toda esa información. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta. Si las máquinas trabajan media hora, entonces ya calculamos la cantidad de líquido que cada una aporta. Para llenar el tanque B se puede afirmar que dan 4 afirmaciones, una debe ser falsa. No, una debe ser verdadera, porque nos dicen se puede afirmar que una verdadera y 3 falsas, ¿cierto? Entonces tenemos que descubrir, leer y analizar. La máquina 2 aporta menos de la tercera parte de la capacidad del tanque. Listo, entonces veamos acá. Profe, es que todos dicen que se puede volver a hacer el ejercicio. ¿Sí? O sea, Ese ejercicio es complejo, ese ejercicio es largo, sí. Yo creo. Ese ejercicio es largo y yo entiendo que se pueden complicar un poquito. Yo por eso les puse esta tablita de datos, porque yo dije, wow, inclusive a mí me tomó un ratico hacerlo y esa información es un poco, no es fácil de analizarla. ¿Completo me dijeron o la parte B? No, yo creo que todo. ¿Todo? Sí. Sí. Sí, de pronto un poquito más despacio. Más suave, listo. Ahí vamos a... Lástima que solo tenemos una horita en puntaje nacional, pero vamos a hacer el esfuerzo que sean 2 horas un día de estos. Bueno, entonces retomemos. Nos dan, acá la primera información dice que nos dan 2 tanques. No aporta mucho. 2 tanques con unas máquinas que los bombean. Entonces, esa información no es útil. No es importante. Esta información sí es importante y es la información que tenemos que pasar al lenguaje matemático, ¿cierto? Ahí no la dan en palabras. Una máquina tal bombea tanto, 2 máquinas, máquina 3 bombea tanto y tanto tiempo y entonces todo eso, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que uno lee y entra en shock. Entonces, vamos a escribirlo en lenguaje matemático, lentamente, muy lentamente. Entonces, máquina 1, un quinto de la capacidad del tanque. Estamos hablando del tanque A, ¿cierto? El tanque A. Entonces, máquina 1, un quinto del tanque A en 20 minutos. Entonces, esta información la puse acá. La máquina 1 bombea la capacidad del tanque, un quinto, ¿cierto? Un quinto de la capacidad del tanque en 20 minutos. O sea que este es el volumen del tanque, ¿cierto? La quinta parte del tanque la lleno con la máquina 1. Como es en 20 minutos, pues divido esta fracción en 20. Al dividirla en 20, me va a dar, yo le puse la letra Q, recuerden, esto es caudal. Es un caudal, cantidad de volumen por unidad de tiempo. Entonces, al dividir este volumen en los 20 minutos, me va a dar A sobre 100 litros por minuto. Voy a hacer lo mismo con la máquina 2. Me dice que bombea 3/4 del tanque A, ¿cierto? 3/4 del volumen de A. Y me dice que lo hacen en 20 minutos. Entonces cojo esta fracción, que es el volumen, ¿cierto? Y lo divido en 20. Al dividirlo en 20 minutos me da esta fracción. Y esta fracción pues es un caudal. Y para la máquina 3 me dan
dice el restante, ¿sí? Entonces ustedes pueden verificar ahí la información. Dice, la máquina 3 bombea la capacidad restante. Entonces ahí el restante uno dice, ¿el restante de qué? Pues el restante de las otras dos máquinas, del volumen, ¿cierto? Entonces lo habíamos escrito acá. Este es el restante. La primera máquina era 1/5 del volumen. La segunda máquina era 3/4 del volumen, ¿cierto? O sea que queda una fracción para completar el volumen total del tanque A, ¿cierto? Entonces, 1/5 más 3/4 me va a dar 19/20. Para completar 20/20, que sería la unidad 20/20, ¿cierto? Entonces me faltaría solamente 1/20, ¿cierto? O sea que para la máquina 3 voy a tener 1/20, la capacidad del tanque multiplicada por 1/20, da A sobre 20. ¿Listo? Entonces hasta ahí es el volumen que cada máquina aporta para llenar el tanque. Al dividirlo en 20 minutos, todas dicen 20 minutos, como ustedes pueden verificar, 20 minutos, 20 minutos. Al dividirlo en 20 minutos voy a tener el caudal. Entonces para la tercera máquina pues es A sobre 20 dividido en 20 va a dar A sobre 400, ¿cierto? Listo. Hasta ahí hallamos el caudal que cada máquina le aporta al tanque para llenarlo. Como no sabemos cuánto vale A, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué le dice la pregunta. La pregunta dice, si las tres máquinas trabajan hasta llenar el tanque, ¿cierto? O sea, el tanque A va a quedar full, va a quedar completamente lleno, ¿cierto? Y va a haber máquina 1, máquina 2 y máquina 3. Las tres van a estar vertiendo líquido en el tanque. Dice, la máquina 3 bombea 30 litros por minuto. Entonces esta información es la que nos va a aclarar el resto del panorama, el resto de la información. Habíamos dicho que el caudal de esta máquina era A sobre 400. O sea, esta ecuacióncita es la que nos va a ser bien útil. Y la habíamos puesto acá. Dice, la máquina 3, esta es máquina 3, es volumen dividido en 400, ¿cierto? Litros por minuto. Pero acá me dicen que bombea 30 litros por minuto. Pues entonces yo escribo igual a 30 litros por minuto, ¿cierto? Como aquí este 400 minutos, ¿cierto? Este 400 está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar A litros es igual a 30 litros sobre minuto multiplicado por 400 minutos. Este minutos está arriba en el denominador, este minutos está en el, este está en el numerador, este en el denominador, se cancelan. Entonces al multiplicar queda 30 litros por 400 y me va a dar A, que es la cantidad, el volumen total del tanque. Al multiplicar me va a dar 3 por 4, 12, 1, 2, 3 ceritos, 1, 2, 3 ceros, 12.000 litros. Entonces ya sabemos cuánto vale el tanque A, 12.000 litros. Como ya sé cuánto vale el tanque A, me devuelvo a la información de la máquina 1, ¿cierto? Porque me están diciendo la velocidad de bombeo. Esta velocidad de bombeo es lo mismo que el caudal, ¿cierto? Que es litros sobre minuto de la máquina 1. Pero esa máquina 1 ya la habíamos planteado algebraicamente, ¿cierto? Entonces, como ustedes son muy buenos en álgebra, ya la habíamos escrito con esta primera ecuación acá. A quintos sobre 20 minutos nos había dado A sobre 100. Listo. Entonces, esa era de manera algebraica. Un centésimo multiplicado por A litros por minuto. Pero ya sabemos cuánto vale A, ¿cierto? A vale 12.000 litros. ¿De dónde sacamos esa información? Del tanque 3. Y nos devolvimos al tanque 1. Cambiamos aquí la A y ponemos el 12.000, ¿cierto? Queda 12.000 por 1, 12.000. Dividido 100, y las unidades litros sobre minuto, ¿cierto? 12.000 dividido 100, pues cancelo estos dos ceros,
Me queda 120 dividido 1, queda 120. Listo. Entonces llegamos a la conclusión de que como lo llaman ahí en el ejercicio, que es velocidad de bombeo, que no es muy buena esa definición, que la palabra correcta es caudal. Llegamos a la conclusión de que la velocidad de bombeo o que el caudal de la máquina 1 es de 120 litros por minuto. ¿Listo? Entonces llegamos directamente a la opción B. Utilizando un proceso más o menos similar, ¿cierto? Entonces nos van a pedir información para el tanque B, ¿cierto? Entonces al inicio en el enunciado decía que habían dos tanques. Entonces ya hablaron del tanque A, ahora están hablando del tanque B, ¿cierto? En el tanque B, del tanque B dice: la máquina 1 bombea 250 litros por minuto, entonces dan un caudal. La máquina 2, 40% más que la 1. Y la máquina 3, 30% más que la 2. Entonces lo que hicimos fue poner esa información en esta tablita. Caudal de B para el tanque B. Máquina 1, 250 litros. Máquina 2, 40% más que esta. Máquina 3, 30% más que esta. Ahí está el caudal, ¿sí? Como lo hacen media hora, 30 minutos, entonces este caudal multiplicado por 30 minutos me va a dar cuánto líquido aportó esa máquina en el tanque. Para el tanque, para la máquina 2, igualmente multiplico por 30, y para la máquina 3 multiplico por 30. Listo. Como ya tengo cuánto líquido aportó cada una de las tres máquinas, lo que hago es sumarlo. 7.500 más 10.500 más 13.650. En total me da 31.650. Esa información va a ser muy útil para responder la pregunta 3. ¿Listo? Entonces, la pregunta dice, me dan 4 opciones y recuerden, dice, se puede afirmar que, entonces una es válida y las otras no son correctas. Entonces la primera dice, la máquina 2 aporta menos de la tercera parte de la capacidad del tanque. ¿Cuánto es la tercera parte de la capacidad del tanque? La tercera parte de la capacidad del tanque es esto dividido en 3, ¿cierto? Nos da un total de 10.555 litros. Entonces la tercera parte es 10.555 litros. La máquina 2 aporta menos de la tercera parte. Veamos. Acá. Vamos a comparar la máquina 2. Nos perdimos acá. La máquina 2 aporta menos de 10.550 litros. Esta aporta 10.500 litros y la tercera parte serían 10.550 litros. Por lo tanto, esta afirmación acá es verdadera, ¿cierto? Esto es verdadero. Verdad, es verdad. La máquina 2 aporta menos de la tercera parte, es verdad. La tercera parte son 10.550. La máquina 2 aporta 10.500. O sea que hay una diferencia de 50 litros, ¿cierto? O sea, afirmación 1 es una afirmación válida, ¿cierto? Veamos la opción B. La opción B dice, la máquina 3 aporta más de la mitad de la capacidad del tanque. ¿Cuánto es la capacidad del tanque? Son 31.650. ¿Cuánto es la mitad? La mitad son 15.825, ¿cierto? Y me está diciendo que la máquina 3 aporta más de 15.825. Pero eso es mentira, ¿cierto? Como vemos acá, la máquina 3 aporta 13.000, no 18.000. Entonces, falso. Esto es falso. La máquina 3 no aporta más de la mitad del tanque. Esto es falso. Dice, la máquina 3 bombea 70% más que la máquina 1.
la máquina 3 bombea 70% más que la máquina 1. La máquina 3 bombea 13.650 litros. Veamos otra vez. Los enunciados son largos, por eso es importante poner la tablita. La máquina 3 bombea 70% más que la máquina 1, ¿cierto? La máquina 1 bombea 7.500 litros. 7.500 litros más el 70% nos da 12.500 litros. Acá, miramos acá. La máquina 3 está largo 70% más que en la máquina 1. La máquina 3 bombea 70% más que la máquina 1. Serían 49, como 5.000 litros más, 12.000, ¿cierto? Entonces, eso serían como 12.000, como 12.000 litros, 12.000 litros. Entonces, máquina 3, 70% más que la máquina 1. La máquina 3. Estamos hablando acá de los caudales. El 70% de esto más 250 no es mayor que 450. O sea, 250 más el 70%, no, esto es menor que 455 litros. Entonces, la afirmación es falsa. Esta afirmación que la máquina 3 bombea 70% más que la máquina 1 es falsa. Falso. Listo. Y la opción D, las máquinas 1 y 2 bombean menos que la máquina 3. Las máquinas 1 y 2 bombean menos que la máquina 3. Entre estas dos, las sumas son 18.000, ¿cierto? Acá serían 18.000 entre estas dos, 18.000 litros. Y esto es mayor que 13.650. O sea que entre estas dos sí bombean más que la máquina 3, ¿cierto? Y acá dice que bombea menos. No, esto es falso. Es falso. Listo. Por lo tanto, de las 4 opciones concluimos que la primera opción es la que es correcta, que la máquina 2 aporta menos de la tercera parte de la capacidad del tanque. Entonces, este punto es bueno que lo repasen, lo miren con calma, que verifiquen muy bien esta tabla de datos que hicimos acá, que hagan los cálculos, ¿sí? Cuando ustedes nos hacen los cálculos, se dan cuenta las afirmaciones que estamos haciendo, ¿sí? Es un punto largo y un poquito complejo, entonces lo explicamos ahí lentamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Listo. Entonces llegamos al final del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like y coméntenle a sus compañeritos que estamos aquí en clase de matemáticas, puntaje nacional. Chao.